The summer sun will set, she said, if you leave it up there long. Take its beams and moontime dreams, leave town and be gone. I guess you can call that truth, I will call it lie. I will think of times gone by when you and I were fine. I will hold those days up to my eye. Sometimes I don't know what you were thinking of. All I want is someone to love. Yo creo que debíamos olvidarnos un poco de que somos mujeres. El cine es cine. ¿Es bueno o no es bueno? ¿Gusta o no gusta? No creo que debemos de flagelarnos con el problema de que somos mujeres. Yo creo que no nos beneficia esa postura. Yo creo que debemos de pensar que somos cineastas y que se hace lo mejor que se puede. Y no, yo os entiendo, sé el padecimiento, sé todo. Yo he tenido la suerte de, incluso tengo una experiencia muy curiosa. Esta mujer fue una personalidad muy singular de la cultura española, productora y directora de cine en la España de Franco. Contó, pese a su antifranquismo, con la admiración del dictador, y en los años 60, en La Habana, impulsó el cine revolucionario cubano. Se llamaba Margarita Alessandre, ha muerto en Madrid a los 92 años y esta mañana protagoniza la necrológica de El otro barrio, que nos trae Luis Alegre. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Feliz año. Gracias, igualmente. Margarita Alessandre fue una mujer realmente excéntrica. Era muy raro que una española en la posguerra quisiera ser productora y dedicarse al cine, directora de cine, de hecho. Sí, era una aspiración muy poco frecuente y las pocas que había, como Natividad Zaro o Ana Mariscal, se podían contar con los dedos de una mano. Pero ella también era rara por ser alta y rubia. Sí, de hecho, en esos años que una chica de León como ella pareciera sueca, como se decía entonces, ¿no? No debía ser muy habitual. ¿No quiso ser actriz con ese aspecto? Bueno, es que lo fue, pero enseguida se interesó por los entresijos del cine y trabajó como script antes de convertirse en productora. No lo tendría nada fácil, supongo. No, pero ella era una mujer con una gran determinación. Resultó decisivo su encuentro con Rafael Torrecilla, un crítico de cine y ayudante de dirección. Se enamoraron, se reconocieron en su pasión por el cine y juntos decidieron impulsar la productora Nervión. ¿Y la primera película cuál fue? Debutaron con un documental muy peculiar que les dio bastantes alegrías. Se tituló Cristo y era un recorrido por la presencia de Jesucristo en la historia de la pintura. Lo hicieron en colaboración con el director de fotografía Juan Mariné y contó con un admirador muy particular que antes has citado, el mismísimo Caudillo. La palabra caudillo todavía me da escalofríos. Luis. Siempre ha dicho que a Franco le gustaba mucho el cine. Sí, amaba el cine profundamente y escribió la historia de la película Raza y se cuenta que todas las noches veía una película en El Pardo y que alguna vez invitaba allí a los del cine. Es una lástima que no tuviera el mismo amor por la libertad y por la gente que por el cine. Quizá no es que le gustara mucho el cine, sino que tenía mucho tiempo libre, ¿no? Es muy curioso que Hitler y que Mussolini también fueran unos grandes aficionados al cine. Sí, por lo visto, ser un cinéfilo no libra necesariamente de ser un criminal y un canalla. Bueno, además Franco era un católico ferviente. Supongo que como vio que ese documental sobre Cristo lo firmaba Margarita Alessandre, pensó, esta es de las mías. Sí. Además era en unos años donde la Iglesia Católica tenía una presencia abrumadora en la sociedad española, pero el documental tenía un interés mucho más artístico que religioso o ideológico. No era un documental beato al uso, pero el caso es que Margarita Alessandre y Torrecilla fueron recibidos en El Pardo por el dictador. Me encantaría que hubiera habido una cámara filmando ese encuentro. ¿No se sabe si hicieron buenas migas, por lo menos al principio? Pues la verdad es que no tengo ni idea, aunque me huelo que la relación debió ser bastante fría porque, entre otras cosas, Margarita era una furibunda antifranquista, que como otros antifranquistas más o menos camuflados del cine español, yo creo que aceptaban ir al Pardo para no levantar sospechas. Para no levantar sospechas y para no acabar en la Dirección General de la Policía, en la Puerta del Sol, ¿no? Imaginarían que el régimen les arruinaba la vida si decían que no. Claro, a Fernando Gómez le escuché una vez algo bastante lúcido sobre que la degradación moral del franquismo de un modo u otro alcanzó a casi todo el mundo y que muchos tragaron por un puro instinto de supervivencia. Ya. Hablábamos de esa película, Cristo, no fue la única película que Margarita hizo en esos años. No, con su productora hizo varias películas. Una fue La ciudad perdida y tuvo problemas con la censura porque el protagonista era un comunista, pero se le pintaba como un tipo normal y no como un demonio. Y otra película muy señalada fue La gata,
la primera película española que se rodó en Cinemascope y de la que, por cierto, alguien hizo una versión casi porno para el extranjero que Margarita descubrió por casualidad en un cine de Francia. A ver, cuéntanos esto, ¿cómo es posible esto? Bueno, es que no era tan extraño. De algunas películas se estrenaba en España una versión censurada y decente, digamos, y para venderlas en el extranjero se rodaba otra versión con desnudos y escenas intolerables para la censura. Fue muy gracioso, por cierto, lo que sucedió con Las Melancólicas, una película con Paco Rabanne y Analía Gadé. Por error, estrenaron en un cine de Santiago de Compostela la versión con desnudos destinada al extranjero, y hasta que alguien avisó del equívoco, la gente se pegaba por entrar al cine para verla. Claro, Perpiñán en pleno Santiago de Compostela. Sí. Hombre, habría sido más paradójico que hubiera sido un Ferrol del caudillo entonces, ¿no? Eso hubiera sido genial. Es un retrato muy bueno de toda una época, ¿eh? Y que lo digas. Bueno, el caso es que a finales de los años 50, Margarita y Rafael Torrecilla se marcharon de España. Por razones políticas, supongo. Podría haber sido por razones políticas perfectamente, pero la realidad fue otra. Margarita se había casado muy jovencita con Juan Melgar, un aristócrata con el que llegó a un pacto de que si el matrimonio no funcionaba, cada uno iría por libre para llevar su vida. Cumplieron el pacto, pero al querer casarse con Torrecilla, decidieron salir de España porque aquí el divorcio, desde luego, estaba prohibido. Claro. Su primera idea fue ir a México. Es un país que acogió a muchos exiliados españoles. Sí, y el más ilustre de ellos era otro cineasta, Luis Buñuel, amigo de Margarita. La presencia de Buñuel en México fue clave para que Margarita decidiera ir allí, pero justo antes de viajar a México, supieron de la revolución castrista en Cuba, se quedaron fascinados y decidieron cambiar el destino y acabaron en La Habana. Acabaron en La Habana, pero por lo visto cayeron de pie en el ambiente revolucionario, además, ¿no? Sí, y habla muy bien de la enorme personalidad de Margarita, el que al poco de llegar a La Habana se convirtiera en una de las principales figuras del cine de la Revolución y que enseguida confraternizará con gente como Guillermo Caruena Infante o Tomás Gutiérrez Alea. También tenía Margarita su faceta de productora. ¿Nos cuentas en qué películas participó, qué películas produjo? Pues allí en Cuba en varias. Una muy significativa fue La vida comienza ahora, hecha en 1959, el mismo año del triunfo de la Revolución, y otra muy señalada fue La muerte de un burócrata de Gutiérrez Alea, de Titón. Pero a Margarita le pasó como a Cabrera Infante y otros entusiastas de primera hora de la Revolución. Es decir, que terminaron por renegar de esa revolución. Exacto, llegó un momento en que su amor por la libertad resultó incompatible con la deriva que tomó el régimen de Castro y se marchó a Italia. ¿A Italia? ¿Desde allí siguió haciendo cine? Bueno, en Italia lo más llamativo que hizo por la cultura fue pagar la edición de un libro que unos terroristas habían escrito sobre el atentado a Carrero Blanco. El libro se titulaba Ogro. Lo editó la mítica editorial Ruedo Ibérico en París y fue el origen de Operación Ogro, la película de Gillo Pontecorvo. También quiso convencer a Buñuel para hacer una película basada en el libro que Ian Gibson había escrito sobre Lorca, pero aquel proyecto no salió. Desde Cuba a Italia y después, al final, muerto Franco, regresó a Madrid. Regresó a Madrid en 1982, a sus casi 60 años. Y después de toda una vida dedicada al cine, no todo el mundo recibe el reconocimiento que cree merecer. ¿El caso de Margarita fue ese también? Bueno, junto al legendario Juan Mariné, que por cierto tiene ahora 95 años, su cómplice de aquel documental sobre Cristo, recibió la medalla de honor de la Asociación Española de Historiadores del Cine. Por cierto, que esas palabras que le hemos escuchado al principio las pronunció en un coloquio organizado por la Academia del Cine Español con algunas mujeres cineastas. Empezando por lo último, la discriminación a las mujeres, yo debo ser sincera, yo no la sentí. Y no la sentí porque probablemente por mi carácter no daba lugar, no sé por qué. No tuve discriminación directa en el trabajo. Sí percibía la discriminación de este país en muchas cosas, pero no precisamente en mi trabajo. Una de esas mujeres cineastas que compartían el coloquio con Margarita Alessandre fue Cecilia Bartolomé, presente en el cine español desde la transición, medalla de oro también al mérito en las bellas artes el año pasado. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días.
tú conociste precisamente a Margarita en ese coloquio. Era una mujer ya de 87 años. ¿Qué impresión te produjo al conocerla? Pues en primer lugar de una vitalidad, digamos, y una ansia por seguir haciendo cosas y por investigar impresionante. Nos dejó impresionadas. Ella me comentaba, muy preocupada, lástima que no tenga el suficiente dinero ni el suficiente ya medios para poder remontar mis películas, porque se me han quedado antiguas. Hay cosas de montaje que yo no haría ahora nunca, y yo querría cambiar el montaje de La Gata, porque entonces se extendió explicando el montaje moderno que ella le haría ahora a la película, con una vitalidad y una juventud que, vamos, desde decían de los 80 y pico de años que tenía, vamos. Hay esos directores que siguen revisando sus películas, que nunca están contentos. Efectivamente, ella estaba deseosa de poder cambiar cosas. Y luego hablamos mucho, luego nos sentamos en una cafetería a hablar un rato, y a mí me impresionó mucho el hecho de que la experiencia de ella como mujer en solitario había sido un poco la experiencia de las primeras que salimos al cine después que ella, un poco después, pero también en solitario, que fuimos, por ejemplo, Josefina Molina y yo, y por supuesto Pilar Miró. No tuvimos nunca relación entre nosotras de solidaridad en el sentido de apoyarnos o de crear un grupo de presión ni nada semejante. Íbamos a nuestra bola, a lo que pudiéramos sacar y a luchar. Es decir, y en ese sentido es muy curioso. Creo que hay más discriminación ahora que antes, aunque parezca, a niveles de cine, a niveles de mujeres realizadoras. Actualmente hay, digamos, se nota claramente, digamos, un poco ciudadanos de segunda, la mayor parte digo, del cine que hacen las mujeres, realizado por mujeres. En cambio, en aquella época, como éramos unos bichos raros, yo creo que es como la primera mujer astronauta, pongo por caso. Cuando una mujer por fin se mete en un oficio en el cual no están nunca las mujeres, pues la toma como una especie de elemento exótico, de elemento extraño. Y si tienes un poco de carácter, y creo que en general hemos tenido bastante carácter, Margarita, impresionante carácter. Entonces, cuando se come el mundo, cuando es una persona que es capaz de ir a luchar con la revolución y a continuación cantarle las 40 a la revolución, que fue lo que hizo. Yo hablando también con Titón, con algún director, García Cabrera Infante, etcétera, comentaban lo luchadora que era. Si es que se peleaba con todo el politburo rusófilo. Ella decía que una película, un director bueno y una buena película no tienen por qué estar al servicio de nada. El cine es el cine. Se hace honestamente y se hace en libertad. Lo contrario no es hacer cine, es hacer panfletos. Y esto, digamos, lo hizo en la Cuba más estalinista de aquel momento, hasta que, claro, tuvo que marcharse. Luego va a Italia y lo mismo. Desde Italia está haciendo unas campañas, vamos, en contra del franquismo. Mismo en España sus películas tuvieron muchos problemas. Sin embargo, al mismo tiempo, es todo tan contradictorio y de una mujer de empuje. A continuación, Franco en la primera película la agasajó muchísimo. Sí. Y acabó en la cárcel al final. No, supongo que lo sabréis, cuando intentó sacarse clandestinamente la película de García Sánchez, que la pillaron en la frontera, creo que fue, y acabó en la cárcel unos cuantos días. Cuando Josefina Molina, por ejemplo, mi compañera de promoción y de estudios en la Escuela de Cine, en la dirección, decide dejar su familia, dejar una boda a punto de celebrarse y se marcha porque quiere ser directora de cine, eso requiere ya un carácter de por sí, que pasa incluso por encima del propio hecho de ser mujer. Por esto entiendo las palabras y las compartí de cierta manera, las palabras de Margarita en aquel coloquio, que realmente ella no podía decir que se había sentido discriminada. En su trabajo, efectivamente. Claro, aquella escuela de cine de los años 60 a la que te refieres estaba llena de sospechosos para el régimen, ¿no? Totalmente, era un nido de rojos, como decían. Entonces, en aquel ambiente, pero fíjate, voy a decir una cosa que es una burrada a lo mejor y suena como muy incorrecto. Yo descubrí la discriminación, digamos, de la mujer. Si descubrí algo para mí, en alguna vez, fue en los grupos de izquierdas de la escuela de cine, porque no por otro motivo, sino porque yo hasta entonces había vivido fuera de España, había vivido en un ambiente colonial totalmente distinto, en un ambiente en el cual las niñas éramos casi privilegiadas, y entonces yo y unos padres magníficos que no crearon la más mínima diferencia entre chicos y chicas, entre los hermanos y las hermanas, y claro, en esta tesitura yo me planteé ser directora de cine como me podía haber planteado ser astronauta, es decir, sin ningún problema por ser mujer. Entonces, claro, cuando llegué a la escuela de cine
de española, fue cuando ya me enteré de lo que se cocía realmente detrás. Y entonces no voy a decir que es que me menospreciaran, ni que me ofendieran, ni nada semejante, pero sí que había esa cosa de que ya sabía muy bien que si una perdía los nervios y pegaba un grito en un rodaje, había que llevar mucho cuidado. Si lo hacía un chico era un temperamental, pero si lo hacíamos Josefina o yo, éramos esa tía que no sabe lo que quiere y que debe estar con la regla en estos momentos. Eso todavía pasa a veces, ¿eh? Lo está pasando ahora, que es lo que casi más. Uno de los rojos más ilustres a los que tú te referías, que estudiaron contigo en esa escuela, fue José Luis García Sánchez, que es director de películas como La corte del faraón, que todo el mundo recuerda, profundo conocedor de la trastienda del cine español. Pepe, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Compartes ese recuerdo de Cecilia, de la escuela de cine? Sí, completamente. Oye, por cierto, ¿a quién se le ha ocurrido esta maravillosa idea de sacar del baúl de los recuerdos a Margarita Alexandre? Pues es un poco idea de todos, pero se la adjudicamos a Luis. A Luisito Alegre, ¿no? Fue novia tuya, ¿no, Margarita? Pero, hombre, ¿cómo lo dices en público? No, perdóname, es que habéis dicho una cosa que merecería la pena, que es hacer una versión porno de raza. Bueno, eso sería sublime. Eso sería me está dando escalofríos. Bueno, quiero decir, es que yo os lo agradezco muchísimo porque bueno, no Margarita Alexandre, y mucho más por el hecho de ser mujer, pero vamos, las figuras del cine, toda la gente que han vivido fuera de España, nadie sabe qué ha sido de ellos, actores, técnicos, y que le recordéis, pues me parece maravilloso. Bueno, es que hay que decir que Pepe García Sánchez en estos últimos meses está volcado en una tarea extraordinaria en colaboración con la Academia del Cine Español, y es hacer entrevistas a supervivientes del cine español, y eso va a ser un testimonio imprescindible. Mira, una a la que no le podemos hacer ya sabéis a quién es. A Margarita Alexandre. Exactamente. ¿Tú la trataste a Margarita? No, bueno, no, indirectamente. Ya la conocí como el Coyote. O sea, quiero decir que yo no conocía a César de Echagüe, sino que conocí solo de ella la hazaña aquella de sacar la película de Canciones para después de una guerra, pero no la vi personalmente. ¿Tú viste o has visto alguna vez Cristo, ese documental que tanto gustó a Franco? Sí, es un documental, es un documental muy ingenuo y que está basado en un montaje de cuadros. La historia de la pintura, sí. Es una historia de la pintura muy interesante y muy tal, pero para nosotros era mucho más interesante que se desclavase Cristo de la cruz y hiciera algo, ¿no? ¿A ti te sorprendía que gente como ella visitara el Palacio del Pardo? No, perdóname, no. No, hay una cosa de Fernando Rey, que yo quiero decir, ¿puedo contar anécdotas o no? Claro. Si quieras. No nos escucha nadie, no te preocupes. Fernando Rey era ahijado de Franco, porque el padre de Fernando Rey, que no era el coronel Casado, pero se llamaba Casado, se apellidaba Casado, era general de la misma promoción que Franco, y debió tener a Fernando, pues cuando eran estudiantes, cuando estaban empezando sus carreras militares, y fue el padrino. Y entonces, en el año 47, por ejemplo, Franco invitó al Pardo a todos los que trabajaban, pues yo no sé en qué empresa sería, pero bueno, pues una empresa productora. Y entre ellos invitó a Fernando Rey. Y Fernando Rey se quería ocultar para que no le viera, para que no le reconociera. Y entonces se puso así oculto, entre otros, pues sería, yo qué sé, Alfredo Mayo, que se escondió. Pero Franco le vio inmediatamente. Y, hombre, Fernandito, coño, ¿cómo estás, mi hijao? ¿Cómo has crecido? Claro, hacía, por ejemplo, 20 años que no lo veía. Y le dijo, ¿y tu padre? ¿Qué es de tu padre? Y dice, pues ya ves, está en la cárcel, condenado a muerte. Hombre, vaya por Dios, no me digas. ¿Cuánto lo siento? Quiero decir que ir al Pardo era un acto... Pero no lo sacó de la cárcel. Sí, no lo sacó de la cárcel, pero no le condenó a muerte. Los dos, José Luis, dirigisteis en la transición algunas películas documentales que ya han pasado a la historia del cine español. Sí. Ahora estamos en una época muy convulsa. ¿No te resulta estimulante para dirigir algo? Hombre, no. ¿Sabes qué pasa? El cine ha cambiado tanto. Ten en cuenta, cuando lo hacíamos aquellas, sobre todo Cecilia, hizo dos películas geniales y maravillosas. Es que no había otra manera. La televisión no lo retrataba, ni lo retrataban. Pero es que yo ahora veo todos los días, ayer por ejemplo he visto un reportaje, no sé en qué cadena, sobre unos evacuados de Siria. Es que es tal la potencia que tienen las imágenes, que lo que habría era que pedir que
se elabore más por televisión ese tipo de cosas. Hemos intentado conocer un poco mejor a Margarita Alexandre, que es una rara y admirable mujer del siglo XX español que ha muerto en Madrid a los 92 años. Nos ha dejado un ejemplo de amor por el cine, también de amor por la libertad, hay que decirlo. Nos han ayudado a hablar de ella Cecilia Bartolomé y Pepe García Sánchez. Os agradezco mucho esta conversación. Ya sabéis que Luis y yo intentamos buscar gente de la que hablar, gente que nos ha dejado, y Luis siempre, no sé por qué, tiende hacia el cine. Es una cosa o aragoneses, una de dos. Perdonad, ¿por qué no creéis el premio Margarita Alexandre o algo, una beca, para hacer películas los viejecitos? No, pues, oye, no me parece mala idea. Podríamos hacer un crowdfunding con esto, Pepe. A ello. Venga, un abrazo fuerte, Cecilia. Un abrazo. Gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego. A ti también, Luis Alegre. Hasta luego, Luis. Un abrazo, Javier. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.